Tengo el honor de ser el presentador de introducción, luego el presentador oficial del libro va a ser el escritor Pedro Badrán Padawi, exalumno salesiano también. Bienvenidos. No les tengo una reseña del Padre Mario porque yo creo que todos lo conocen. Tengo una algo muy breve que sirve como introducción. Padre Mario Restrepo Botero, nacido en Medellín en el año 1944, licenciado en Filosofía y Letras, en Teología y en Comunicación Social, sacerdote salesiano desde 1972 y también muy conocido como rector del Colegio Salesiano San Pedro Claver de Cartagena. Quiero presentar también al escritor Pedro Badrán Padawi. Pedro también es exalumno salesiano, como dije, en la promoción 77. Y antes de leer una pequeña reseña de Pedro, pues por favor démosle un aplauso de bienvenida a Padre Mario. Su obra literaria abarca cuentos y novelas breves de gran diversidad temática y estilista. Su novela Lecciones de Vértigo, escrita en 1994, y el libro de cuentos Simulacros de Amor lo situaron entre los escritores más destacados de su generación. En el año 2000 ganó el Premio Nacional de Novela Breve de la Alcaldía de Bogotá con su obra El Día de la Mudanza, escrita en 2001. O salida en 2001, que según el juicio de la crítica Luzmeli Giraldo, es una de las más importantes de la narrativa colombiana contemporánea. Pedro ha sido periodista, guionista y catedrático en varias universidades y actualmente dicta clases en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Supongo que en otras universidades también. Sí. Otros títulos de Pedro, muy reconocidos: Sangre de Goleador, Margarita entre los cerdos, El hombre de la cámara mágica, Todos los futbolistas van al cielo y Charlie Chaplin. Bienvenido, Pedro, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por esta presentación. Muy complacido realmente de estar acá. Yo diría que hoy es una tarde, noche maravillosa, una tarde donde de alguna manera se cumplen para mí algunos deseos. Yo creo que si a mí me fuera dado elegir una época de mi vida a la que yo quisiera regresar, sería a los años de bachillerato, de adolescencia que disfruté en este colegio salesiano San Pedro Claver, cuando todavía Cartagena no había sido asaltada por los piratas y las fiebres posmodernas. Yo tengo muchas razones para esa particular elección, pero sin duda el descubrimiento de la literatura es una de ellas, y este descubrimiento, que de alguna manera determinaría mi vida de escritor, se debe sin duda a un maestro como el padre Mario Restrepo Botero. Yo conservo varios recuerdos de aquella época, y en especial de Mario. Veo al padre Mario con un pantalón rojo y otro amarillo encaminándose a su oficina de orientador juvenil, donde de paso también nos hacía control de lecturas. Veo a Mario jugando fútbol en un equipo de estudiantes e interponiéndose en una pelea a puño limpio entre los integrantes de ambos equipos. Veo a Mario animando
organizando las sesiones del Círculo Cultural Salesiano, analizando autores, comentando la actualidad cultural y recomendando lecturas y escritores. Veo a Mario, en fin, organizando esas inolvidables semanas culturales donde entre muchas obras se representaron otras como Esperando a Godot, de Samuel Beckett, o La cantante calva, de Eugenio Ionesco, lo cual demuestra el nivel de actualidad que se manejaba entonces. Pero sobre todo, veo y descubro a Mario Restrepo Botero en el año 1975, cuando se encargó de dictar a los estudiantes de cuarto de bachillerato la clase de literatura, que según el pensum de aquella época correspondía a la literatura española. Todavía hoy me sigue asombrando el resultado de aquel magisterio. Hace poco, en Bogotá, me encontré con un gran compañero del curso de esos años, el médico Martín Correa, que vive y ejerce su labor como investigador en Estados Unidos y Londres. Y entre muchas otras cosas, recordamos y enumeramos las lecturas de aquel primer curso de lectura, o de literatura mejor, con el padre Mario. Disculpen ustedes si los incomodo con la larga y necesaria enumeración. Poema de Mío Cid, Lazarillo de Tormes, La Celestina, Don Quijote de la Mancha en vacaciones, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La vida es sueño de Calderón de la Barca, además representada en una semana cultural cuya interpretación de Segismundo la hizo Sarif Fran, compañero aquí presente. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, si el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, además del romancero, la poesía del siglo de oro con Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Quevedo, Góngora, los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, entre otros, porque creo que también leímos a Miguel de Unamuno, Pío Baroja y a Sorín. Es decir, profesores, obviamente, lo repito, el mérito no es mío, el mérito es de Mario Restrepo. Con Martín Correa seguimos haciendo el mismo ejercicio para el siguiente curso, que fue de literatura hispanoamericana. Y el ritmo de lecturas no descendió jamás, y hasta donde yo tengo entendido no fue protestado. En ese curso leímos al Inca Garcilaso de la Vega, El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, Don Segundo Sombra y por supuesto Pedro Páramo y La Casa Verde, entre otros. Hace unos años me encontré aquí en Cartagena con otro condiscípulo, Juan Enrique Barriga, ingeniero, y me comentó su recuerdo de aquellas lecturas y de aquel curso con Mario Restrepo, en especial la lectura de Pedro Páramo, y me dijo: Pedro, los únicos que entendieron ese libro fueron Martín Correa y tú. Yo no me había dado cuenta que todos estaban muertos. Y agregó: pero lo que leíamos en aquella época era impresionante. Sin duda muchos otros estudiantes tendrán otros recuerdos del padre Mario. Me imagino que otros lo recordarán más como pintor y verán a Mario trepado en un precario y peligroso andamio, dibujando, pintando un mural. La palabra era desconocida para nosotros en esa época, en el salón donde se representaban las obras de teatro. Esa palabra de inmediato, mural, nos llevó a reconocer a los muralistas mexicanos y a toda una serie de pintores latinoamericanos y europeos que enriquecieron nuestra visión del mundo y de las cosas. Y en el periódico mural que llamamos Matices, presentamos y escribimos biografías de pintores, artistas de la época. El volumen que presentamos hoy, si mal no estoy, correspondería al último curso dictado por el padre Manuel, cuando ya nosotros estábamos en sexto de bachillerato. Por supuesto, se trata, el que presentamos hoy, de un volumen actualizado
y mejor comentado todavía. Yo recuerdo que el padre Mario tenía unos cuadernos cuadriculados donde tenía organizadas todas sus notas sobre literatura francesa, literatura alemana y literatura inglesa, además de transcripciones de versos de algunos poetas como François Villon y Pierre Ronsard. Por allí también crecían sus notas sobre una de sus grandes pasiones, la Divina Comedia, que leímos junto a la Odisea, la Ilíada y el libro de Job, además de escuchar en italiano fragmentos de la Vita Nuova del mismo Dante. El primer tomo, este primer tomo de la aventura literaria, no surge entonces de una exigencia burocrática para optar el grado de un escalafón magisterial, sino que es el resultado de años pacientes de trabajo y de lectura, enriquecido además con aquellas clases inolvidables donde las llamadas clases de español no tenían nada que ver con la gramática ni con la corrección sintáctica, ni tampoco con una simple información, sino con lecturas y análisis que formaban la mejor capacidad lectora. De toda esta experiencia que se formaliza en el libro que presentamos, yo quisiera extraer una última enseñanza. Una vida sin literatura no merece la pena vivirse, y una literatura donde no esté presente la vida tampoco merece leerse. En la aventura literaria hay mucha vida y mucha literatura, y por eso es un libro que yo he leído y releído como si fuera parte importante de mi vida. Por eso los invito a leerlo. Para mí, que trabajo en literatura y que he dedicado parte de mi vida a ella, no puedo tener sino un inmenso agradecimiento con el padre Mario Restrepo Botero, mi primer y mejor maestro. Ahora, si ustedes lo permiten, vamos a iniciar. Ya escribía y a mí me admiraba que este niñito tan pequeño fuera tan buen escritor, y yo decía, este tiene que ser en el futuro un gran escritor en Colombia, y efectivamente pues no nos equivocamos. Le agradezco a Pedro estas palabras tan bonitas, sobre todo de recuerdos que le hacen a uno evocar épocas pasadas sin olvidar las de ahora, que son distintas y que son muy hermosas también. La idea de hacer este libro me vino de una sugerencia que me hicieron los de la generación del 76, hace 2 años que me reuní con ellos, y me dijeron, quisiéramos tener tus apuntes de literatura de esa época. Yo todavía conservaba por ahí unas hojas ya que con cogerlas se quebraban de lo viejas que estaban. Y sin embargo, yo dije, eso está buena idea, pero no hacerlo como un texto de literatura, sino como una aventura, donde el tiempo en muchas ocasiones desaparece, los lugares desaparecen en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos un lugar donde hospedarnos, no sabemos dónde dormimos, cuándo descansamos, en qué parte, no sabemos en qué estamos viajando a pie y con la imaginación. Bueno, entonces se me ocurrió escribir esos apuntes que comienzan siempre en el colegio, en este colegio, el Colegio Salesiano, en la parte teórica de cada uno de los géneros literarios, porque en esa forma dábamos la literatura en sexto. Entonces dije yo, vamos a hacer algo distinto, hacerlo en forma de aventura. Empecé a escribir, y a medida que uno va escribiendo, pues Pedro tiene más experiencia que yo en eso, le van surgiendo cosas y cosas y cosas que le van enriqueciendo a uno lo que va haciendo. Entonces comencé escribiendo la lírica, la épica, porque por ahí empezábamos siempre, por Homero.
yo pensé que con la épica y la lírica iba a ser un pedacito del libro. Cuando me di cuenta, ya tenía para un libro completo. Entonces decidí sacar un primer tomo sobre la poesía, épica y lírica. Dentro de la planeación que yo hago con los muchachos imaginariamente en el libro, tenemos una segunda aventura, que es la aventura del teatro, que la planeé como distintos festivales de teatro, 3 festivales donde abarcábamos todo el teatro universal, a tanto antiguo como contemporáneo y moderno. Luego pensé que tenía que hacer la narrativa. Haciendo la narrativa, que es en lo que estoy ahora, el teatro ya lo escribí, ahora estoy metido en la narrativa y veo que no sé si me alcanzará un solo tomo, porque creo que se extiende demasiado, porque la narrativa es muy rica. Y fuera de eso, la primera parte se la dedica a la historia, porque yo creo que la historia es parte de la narrativa. Y estoy en esa. Esos son los 3 primeros tomos sobre literatura universal, que era la materia que dábamos en sexto bachillerato en esa época. Luego voy a dedicar un tomo completo a una de las literaturas que más me gustaban, y Pedro lo dijo ahora también, la literatura española, que es muy interesante. Otro sobre la literatura hispanoamericana, demasiado interesante. Y otro, el último, sobre la literatura colombiana, porque he visto que hay muy pocas historias de literatura colombiana. Entonces quisiera hacer una historia bastante completa de la literatura colombiana. Entonces ese es el plan. Son 6 tomos, no sé cuándo los terminaré, o si tendré tiempo de terminar, no lo sabe, pero estoy en esas. Bueno, yo me imagino que en la concepción del libro se tomaron unas decisiones. Por ejemplo, yo me imagino que Shakespeare está más desarrollado, o va a estar más desarrollado en el teatro, y digamos que acá en este primer tomo de la poesía lírica no se desarrolla, simplemente se menciona, pero pues tenemos que decir que Shakespeare es un gran poeta. Yo creo que muchas de estas situaciones de estos autores que se destacan en determinado género, a veces también, por ejemplo, me imagino que el hecho de dedicar un tomo a la poesía española habrá significado no mencionar a los grandes poetas españoles en esta literatura. ¿Cómo fue ese proceso de exclusión? Porque también dentro de un libro uno tiene que tomar ese tipo de decisiones, y a veces un lector bastante lego o desinformado puede decir: pero ¿cómo así que el padre Mario no metió aquí a Quevedo, a Góngora, a Fray Luis de León? Cuando en realidad pues hacen parte de los grandes poetas y de los representantes de la lírica universal. Muy bien, las opciones que tomé fueron, primero, excluir de esta historia de la literatura universal a la literatura española o autores de habla española. Solamente hago una excepción, que la estoy haciendo ahora en la narrativa, que es con el Quijote, porque es imposible hablar de la narrativa universal sin meter al Quijote. Es el único que traigo. De resto, a los autores españoles los menciono simplemente como dentro de una historia general de cada uno de los géneros, por ejemplo de la lírica y de la épica. Fuera de eso, tomé la opción de los que yo considero genios. Hay un gran libro que Pedro me dice, no lo conocí, se lo voy a tener que presentar. Una obra de Víctor Hugo, muy hermosa, que se llama William Shakespeare, que es un estudio de William Shakespeare, pero al mismo tiempo un estudio de los genios. Entonces, él dice que los genios, o todos los escritores, tratan de subir a una cumbre, pero que solamente unos poquitos la alcanzan, que esos poquitos están pues en contacto con
con la divinidad, con lo más grande. Los otros miran desde abajo. Entonces, yo traté de seleccionar dentro de mi criterio los que yo considero genios de la literatura universal. Algunos les dedico muchas páginas. Si se dan cuenta, a Homero le dedico muchísimas páginas, porque es el primer genio que creo yo que tenemos en la literatura universal. A Dante le dedico muchísimas páginas, que es realmente un genio inigualable. A Virgilio lo estudio, pero sin dedicarle tantas páginas como a estos dos. Luego, dedico muchas páginas también a la Biblia, como obra literaria. En la Biblia, sobre todo, a los Salmos y al libro de Job, que creo yo que son las dos obras maestras de la... Y al Cantar de los Cantares y al también. Cantar de los Cantares le dedico muchos trozos también. Bueno, luego de la otra lírica le dedico más o menos suficientes páginas a los que considero que fueron genios como Villon, como John Donne, como Petrarca, a Goethe, que es tan rico porque escribe en todos los géneros, lo meto dentro de la lírica, pero después lo voy a traer también en el teatro. De los poetas actuales o de los que empezaron la poesía moderna, le dedico bastante tiempo a Baudelaire, que es el que probablemente inicia con el modernismo toda la poesía contemporánea. Le dedico muchas páginas a Rilke, que yo considero que es el mejor poeta del siglo XX, y le dedico muchas páginas a Tagore, a Pessoa, a Fernando Pessoa, un personaje un escritor demasiado rico, polifacético, que crea un montón de personajes que son el mismo. Los heterónimos, perdone que los interrumpa, padre, pero hace poquito publicaron justamente uno de los últimos hallazgos, porque Pessoa publicó muy poco dentro de su vida y dejó un baúl de notas y de manuscritos, lo que Antonio Tabucchi, el gran escritor italiano, llamó un baúl lleno de gente. Y hace poco encontraron justamente unos relatos de Pessoa dedicados al género policíaco, donde hay un detective que se llama Abilio Quaresma, y es la incursión de Pessoa en el relato policíaco, algo, digamos, que es de, como dirían los periodistas, palpitante actualidad. Bien, entonces, esos fueron los criterios. Dedicarme solamente a los genios. Los demás no los dejo por fuera, los demás los menciono. Los menciono dedicándoles unos cuantos renglones y de algunos trayendo algunas muestras literarias. Otra de las opciones que tomé fue traer bastante antología, para que no solamente supieran del autor, sino que supieran cómo escribía el autor. Entonces, de todos los autores traigo bastante antología. Esos son más o menos los criterios que tuve para escribir, y traté de prescindir de elementos como el tiempo, el espacio, la bibliografía. Yo no traigo ninguna bibliografía, de pronto muchos se pueden extrañar dónde está la bibliografía de estos libros, expresamente no la quise traer. Y otra cosa que me parece que enriquece mucho es que de todas las literaturas donde llegamos, hacemos una historia completa de la literatura, en forma fantástica. En Grecia, por ejemplo, las estatuas hablan, son cada uno de los autores de la literatura. En Roma, los espíritus salen del foro romano a presentarse como los escritores de la literatura latina. En Francia, por ejemplo, en París,
hacen una especie de presentación por medio de estatuas vivas de los principales autores de la literatura francesa, etc. Entonces, de todos los países donde llegamos, hacemos una historia de la literatura, que así en esa época yo les hacía una esquemita que le presentaba en una hoja sacada del mimeógrafo, porque no teníamos todavía fotocopiadoras. Sí, además de los apuntes que nosotros tomábamos, ¿no? Evidentemente, pues también hay siempre hay una mención importante a la vida del poeta o a la vida del autor, lo cual causa siempre mucho interés, porque la vida del poeta o la vida del autor es muy importante. Por ejemplo, lo de François Villon, cuando se dice que había sido ladrón, criminal, siempre hay esas notas atractivas para el estudiante, ¿no? Y creo que también hay algunas alusiones a la época en la cual se desarrolla la poesía que el poeta escribe, ¿no? Padre, hay algo que merece una explicación y que a mí siempre me ha sorprendido, y ahora lo comentábamos justamente con Sarif Fran, es el nivel de actualidad informativa que usted maneja en sus trabajos. Yo, por ejemplo, recuerdo que Samuel Beckett, que fue premio Nobel en 1967, era una tremenda novedad en los años 70, y sin embargo usted nos hablaba de Beckett, de Pirandello, de Ionesco, del teatro del absurdo, del teatro pánico de Fernando Arrabal, además de recomendarnos muchos escritores de actualidad. O sea, nosotros estábamos con Sarif en cuarto, tercero, y los de sexto estaban representando Esperando a Godot, lo cual nos impresionó bastante. O sea, no sabía. Yo estoy pendiente de todo lo que va ocurriendo en el tiempo mío. La gente me dice que cómo me rinde tanto. Yo soy demasiado vago con el tiempo. Es decir, yo trato de no desperdiciar un momento de tiempo, sea para leer, sea para escribir, para investigar algún día, que es tan fácil por el internet. Yo también investigo por el internet, por ejemplo, cuáles son. Por ejemplo, en el teatro traigo la última parte sobre la ópera. Entonces yo quería saber qué óperas iba a estudiar. Entonces busqué en internet y hay una página donde dice cuáles son las 10 óperas más representadas en cada 5 años. Entonces yo busqué cuáles eran las 10 óperas más representadas en estos últimos años y me basé en esas óperas que aparecen como las más representadas para estudiar esas óperas. Entonces, sí, es el tiempo que yo le saco a todo, porque eso no me quita restarle tiempo al colegio, no me quita restarle tiempo a mi actividad sacerdotal, cuando tengo que ir a confesar, cuando tengo que ir a una misa, ir a un entierro, lo que sea. Yo también me acuesto muy tarde. Entonces, yo por ahí a las 12, 12:30 ya estoy viendo en qué momento me voy a acostar ya de ahí en adelante, y a veces me quedo, me clavo el pico ahí con el computador, porque ya me vence el sueño mientras estoy siguiendo. Entonces, no sé, es como una segunda naturaleza que me he formado yo para estar al tanto de lo último. Fuera de eso, cuando yo voy a una librería, siempre estoy mirando títulos y cuáles son lo último. Estoy pendiente del premio Nobel, de los premios Alfaguara, de los premios que hay en Colombia, los premios de novela o de poesía de Colombia, etc. Entonces, ¿pero este libro lo escribió en computador o a mano? ¿O lo tenía ya escrito a mano o fue pasando a computador? este libro... ¿Y en qué momento? ¿En las tardes, en el fin de semana, en las madrugadas?
Este libro lo empecé a escribir por la noche, pero a mano. Escribí, yo creo que por lo menos 40 páginas a mano. Y después lo pasé al computador. Cuando ya lo pasé al computador, yo dije, estoy haciendo como un doble trabajo, porque a pesar de que a mí me queda más fácil escribir a mano, sin embargo, dije, no, voy a hacer el esfuerzo por escribir directamente en el computador. Entonces, de ahí en adelante, no sé qué escribiendo a mano, sino que seguir escribiendo directamente en el computador. Ninguna secretaria apareció sus notas, ¿no? Usted directamente escribió en el computador. Yo todo lo escribo en el computador. Por otra parte, porque todo esto lo escribo en el cuarto. Entonces yo en el cuarto no tengo ninguna compañera. Padre, yo siempre he creído que el género de su preferencia, pues usted maneja todos los géneros y tiene un gran conocimiento sobre todos los géneros, pero me da la impresión, tengo la sensación de que el género de su preferencia es el teatro. ¿Será verdad? Puede ser. Yo creo que usted ve en el teatro incluso posibilidades transformadoras de los jóvenes, de los seres humanos. Ve en el teatro, lo considera como lo consideraban quizás en la antigüedad clásica, como una necesidad. Mientras más saludable sea el teatro, más saludable es la sociedad, y en ese sentido yo creo que yo lo he visto a usted leer poemas, pero cuando usted nos colaboraba en las obras de teatro, usted lo hacía con mucha pasión. ¿Será el teatro su género preferido? Bueno, si fuéramos a decir, tal vez sí, porque yo en el teatro veo mucho valor, no solamente de reflexión, sino de conversación, el diálogo. Además, veo yo que el teatro es un gran medio educativo. La tesis que yo hice en Roma cuando estudié comunicación social, extrañamente creo yo para los de allá, fue sobre el teatro. El teatro como medio de educación en el colegio, ese fue el título de la tesis. Y todo lo enfoqué de una forma un poco utópica, pero no imposible. Llevar al colegio el teatro como el medio de enseñanza de todas las materias. Pero esa fue la tesis que yo desarrollé. Y en Roma vi un ejemplo de una escuela que estaba haciendo esa experiencia. Se centraron en el Cántico de las Criaturas, que fue la primera obra que se escribió en la literatura italiana, y alrededor de esa obra estudiaron la geografía, estudiaron la música porque le pusieron música, estudiaron las bellas artes porque hicieron los vestuarios, las máscaras, el telón, todas las materias, geografía porque fueron allá a visitar Asís, la historia, buscaron la época, bueno, todos los entraron ahí. Entonces una experiencia que me pareció muy interesante. Entonces realmente yo al teatro sí le doy muchísimo valor. Con el grupo que yo tengo de lectura, que hay algunas dignas representantes de ese grupo, Karina, Adriana, Teresa, hicimos la experiencia de leer 3 dramaturgos norteamericanos. Leímos a O'Neill, a Tennessee Williams y a Arthur Miller. Para todas, o para todos los que estaban en el grupo, porque ahí está también Rafael Espinosa, fue una sorpresa, porque según lo que comentaron, nunca habían leído teatro. Lo habían visto, pero nunca lo habían leído. Entonces, yo recuerdo que a ustedes los ponía a leer 3 obras del teatro clásico, una de Eurípides, una de Esquilo y una de Sófocles. Lo ponía a leer 3 obras
de la literatura, del teatro español de la época de oro, 3 obras del resto de teatros renacentista, de Shakespeare, de Marlowe, de Molière. De Molière incluso se hizo la representación del médico Apalus. Se hizo acá la representación. Recuerdo a Obi Quintana en ese papel. También representamos Romeo y Julieta, La vida es sueño de Calderón, Otelo, Reginald Bray en el papel de Hamlet. Y si leímos lo que pasa es que usted se confunde porque nosotros leímos en cuarto Fuente Ovejuna, La vida es sueño, El burlador de Sevilla. En sexto leímos Prometeo encadenado, La Orestiada, Edipo rey, Edipo en Colona y Las troyanas y Ecua de Eurípides. Entonces sí era, además de otro teatro más contemporáneo como el de Arthur Miller y de Tennessee Williams, ¿no? Entonces sí era un viaje también a través del teatro y realmente pues en algunos recuerdos la semana cultural del Salesiano quizás era más importante que el año lectivo escolar, hay que decirlo, porque es decir, en esa semana se representaba teatro, se escribía poesía, se hacían concursos y el responsable música, canciones. Recuerdo a Raúl interpretando una canción de Nelson Ned, a Liñán también interpretando otras canciones. En fin, era una semana maravillosa, son semanas inolvidables que han quedado realmente, como dicen por allí, en el recuerdo, ¿no? Yo creo que son definitivas en la formación, no solamente de los escritores, sino de cualquier ser humano en general, ¿no? Entonces sí creo que el teatro es realmente su género preferido, como quizás sea Dante su escritor predilecto. Esta es la última pregunta, ¿vale? Sí, yo creo que en esta época me pongo a pensar cómo estos muchachos eran capaces de leerse la Divina Comedia completa, las 3 partes de la Divina Comedia, y la leían. ¿Cómo eran capaces de leerse Quijote con las 2 partes? No era una síntesis, no eran unos episodios escogidos como se leen hoy día, sino que era completico las 2 partes. ¿Cómo se leían, por ejemplo, hoy día que lo están leyendo otra vez, Crimen y Castigo? ¿Cómo leían a Balzac? Sí, realmente es innumerable, son innumerables los autores que nosotros trabajamos con el Padre Mario. Bueno, yo quiero cerrar, digamos, si el público tiene, ojalá preguntas, no intervenciones, para aprovechar la presencia del Padre.